Esto es muy importante. Y es por arritmias cardíacas. Y la arritmia cardíaca que genera una muerte súbita o cuando el paciente está en evolución del infarto agudo de miocardio es la fibrilación ventricular. Si este paciente tiene suerte de llegar a tiempo al hospital y el hospital, el médico hace un diagnóstico contundente, capaz una cardioversión eléctrica podría auxiliarlo, 200 o 300 joules. Pero si esto no sucede cerca o en el hospital, lamentablemente el paciente muere súbitamente. Principal causa de muerte en los países industrializados o en vía de desarrollo hasta el 2030. Ya hablamos de los factores de riesgo para enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemias, diabetes, obesidad y sedentarismo. Existen otros cuya participación es compleja, como el estrés, edad, sexo masculino, más frecuente. Y es importante los antecedentes de la misma enfermedad en la familia. Por eso es importante la anamnesis, lo que probablemente traduce en la importancia del sustrato genético que ya hemos hablado al respecto. Los mecanismos determinantes de la isquemia miocárdica en los síndromes coronarios agudos está dado por la presencia de un trombo, un espasmo coronario, la progresión de la placa aterosclerótica o un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Entre la oferta y el consumo de oxígeno, perdón. Pero fundamentalmente la causa es un trombo sobre una placa aterosclerótica vulnerable. Esa es la causa del síndrome coronario agudo. ¿Cómo definimos el infarto? Necrosis de las células del miocardio resultante de un suministro insuficiente de oxígeno al músculo cardíaco. La fisiopatología, estrechamiento de la arteria coronaria en forma aguda, trombo, una aterosclerosis progresiva o una reestenosis. Un vasoespasmo sostenido o causas secundarias como aumento del gasto cardíaco por fiebre, taquicardia, tirotoxicosis, hipotensión o un síndrome anémico, que todos van a generar un aumento, un desbalance entre la oferta y la demanda. Esto es muy importante, que todo paciente que ingresa a un síndrome coronario agudo, hay alteraciones histológicas, las células llegan a necrosarse y estas lesiones son irreversibles. Tener en cuenta que una célula necrosada no va a generar potencial de acción, no se van a generar vectores, no, por supuesto, no va a haber despolarización ni repolarización y la promoción de fluidos, sustancias, los famosos biomarcadores, que son los que van a determinar en qué situación de enfermedad estamos. Los primeros no generan el potencial de acción, van a ser los que van a generar la sintomatología clínica. No producen vectores, cambios electrocardiográficos. No despolariza y no repolariza, cambios en la contractilidad cuando yo le hago un ecocardiograma, alteraciones con la hipercinesia, hipoquinesia o acinesia. Y como dijimos últimamente, la promoción de fluidos que van a estimular las reacciones con liberación de los biomarcadores, la presencia de enzimas cardíacas en el curso de un infarto agudo de miocardio. Qué importante la anatomía. El slide al lado izquierdo vemos el nacimiento de las dos arterias coronarias, izquierda y coronaria derecha. Qué importante en la figura de lado el sistema de conducción. Es importante porque el sistema de conducción tiene irrigación por parte de coronaria derecha e izquierda, pero más por coronaria derecha. Qué importante, ¿no? El detalle, ¿no? Si estoy frente a un metaméricamente, topográficamente, clínicamente por un infarto izquierdo, probablemente tenga arritmias ventriculares. Si estoy comprobando metaméricamente, sintomatológicamente y topográficamente un infarto de ventrículo derecho, estoy pensando en la coronaria derecha y qué alteraciones puedo tener en cuanto a arritmias. Ahí están enmarcados más las bradicardias o los trastornos de la conducción, ¿no? Como son los bloqueos AB de primero, segundo o de tercer grado, pero fundamentalmente las bradicardias y los bloqueos AB de segundo grado. En el bloqueo AB de segundo grado está el tipo 2 o el MOVITS.
que es sinónimo, condición de un 80-90% de compromiso de la coronaria derecha. Otro dibujito más, en donde en vista frontal vemos la irrigación al músculo cardíaco por parte de la coronaria izquierda, que rápidamente origina el tronco y rápidamente se divide en la descendente anterior y la coronaria circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja. En cambio, la arteria coronaria derecha es única. Ambos se van a imbricar y dar circulación colaterales. Y de ahí viene lo que llamamos el predominio, tanto de la coronaria izquierda como de la coronaria derecha. Un concepto muy importante, saber que el músculo cardíaco tiene su irrigación a nivel epicárdica hacia el endocardio. Saber que el epicardio y el miocardio estarían regularmente bien irrigadas, más no así el endocardio. El endocardio no tiene una irrigación propia. El endocardio se irriga por imbibición, ¿sí? Por el volumen al final de la diástole, se irriga por imbibición el endocardio. Es por eso que una lesión endocárdica es más vulnerable que una lesión a nivel del miocardio o del epicardio. Fíjese cómo la circulación coronaria va más intensa del epi al endocardio, donde prácticamente se ve poca irrigación. Y esto es otro dibujo importante en donde vemos la sístole, cómo el diámetro de las arterias disminuye al endocardio, cómo en la diástole la circulación coronaria mejora hacia el endocardio. Esto es muy importante. Todos sabemos que el corazón se irriga en diástole. ¿Y qué es lo que mejoraría la diástole en un paciente? La frecuencia cardíaca. Por lo tanto, una frecuencia cardíaca normal o baja mejoraría la irrigación a nivel de la diástole, no así una taquicardia, en donde la sístole acortaría mucho la función diastólica y por lo tanto la circulación miocárdica y endocárdica. Bien, vista de una cineangiocoronariografía en donde vemos la coronaria derecha con sus ramas y la vista de la, perdón, aquí nos salió la vista de la coronaria izquierda. Esta es otra coronaria derecha. Bien, el síndrome coronario. El síndrome coronario lo clasificamos, está incluido el síndrome coronario por angina inestable y el síndrome coronario con patrón electrocardiográfico ST elevado y ST no elevado. Son todos ellos manifestaciones del síndrome coronario agudo. Un paciente que sufre dolor torácico o molestias torácicas puede estar experimentando cualquiera de estos tres procesos y puede asimismo progresar uno a otro dependiendo de la causa subyacente. Es por eso que un paciente con angina inestable, todos sabemos el diagnóstico de una angina inestable, siempre tener cuidado qué hacer con el paciente. Generalmente son pacientes que deben ser hospitalizados para observación, porque son posibles, altamente posibles de un infarto agudo, ya sea en su modalidad ST elevado o no elevado. Qué importante la progresión de la aterosclerosis, los estadios del daño endotelial, ¿no? Que va a generar un daño a nivel del endotelio periférico, la incrustación del daño, en este caso por colesterol, ¿no? Que daña, inflama al endotelio y la reacción de los monocitos. Estos se van incrustando a nivel subendotelial y la formación de la placa. Esta placa puede estar cubierta, como vamos a ver después, por una cubierta fibrosa débil o una cubierta fibrosa muy fuerte. Esto es lo que van a generar, en definitiva, que una placa sea estable o inestable. Bien, las placas estables tienen un núcleo lipídico separado de la luz arterial por una capa fibrosa gruesa, más no así la inestable, que son placas vulnerables que al inflamarse pueden romperse. Las placas vulnerables son lesiones coronarias intermedias con cubierta fibrosa fina y se ubican fundamentalmente en la zona de ramificación arterial. Entonces, esto es importante, ¿no? Que un síndrome coronario agudo, generalmente lo daría una
placa inestable. Pero una placa estable puede convertirse en una placa inestable en el rigor del tiempo. Es importante la definición. ¿Qué significa una isquemia o una lesión o llegar al infarto agudo de miocardio? Simplemente aquí entender de que todo esto es un continuum de no entender cuál es la fisiopatología del estado de enfermedad coronaria. Qué importante detener la isquemia para no llegar a la lesión. Qué importante entender la lesión que no prosiga para no llegar al infarto de miocardio. Cuando llegamos al infarto agudo de miocardio, hemos perdido frente al paciente y nosotros como elocuencia de médicos. ¿Qué significa la isquemia? La isquemia se produce por un desbalance de oxígeno, un aporte de oxígeno al miocardio. Es insuficiente ante las demandas del metabolismo celular. Los cambios isquémicos en las células afectadas son reversibles, esto es lo más importante, siempre y cuando se mejore la circulación coronaria. Cuando el flujo sanguíneo y la oxigenación se restablecen, estas células pueden recuperar su estado normal o casi normal. O sea que aquí en la isquemia estamos a un buen tiempo para que las células no se lesionen y menos se infarten. La lesión. Cuando una isquemia no lo controlamos adecuadamente o es más prolongado y es grave, las células pierden su capacidad de contracción plena y de generación o conducción correcta de impulsos eléctricos. En esta fase, el daño a estas células, a pesar de que es más importante la circulación alterada, todavía es reversible y se mantienen viables y recuperables durante algún tiempo. Las células lesionadas, las células miocárdicas que tienen una lesión pueden recuperar su estado normal o casi normal cuando se restablece el flujo coronario sanguíneo y por supuesto con oxigenación adecuada. Más no así la necrosis, que es producto de una isquemia miocárdica persistente. Por supuesto, llegan a una lesión miocárdica que finalmente llevan a una lesión irreversible y muerte, quedando eléctricamente inertes. Es en el momento de la muerte celular, cuando se produce la necrosis, se dice que se ha producido un infarto agudo de miocardio. En este estado, las células necróticas ya no se recuperan su normalidad, a pesar que se le genere una revascularización o que se mejore la oxigenación. Aquí hemos perdido. Hay 5 tipos de infarto de miocardio. La clasificación los catalogan en tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5. La tipo 4 tiene 2 ítems. Tipo 1 es el clásico, infarto agudo de miocardio espontáneo. Es el trombo en su 90%, perdón, es un trombo que genera la obstrucción del vaso. Es el más común en un 90%. El tipo 2 es el infarto agudo de miocardio secundario a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El tipo 3 es el infarto de miocardio que conduce a la muerte cuando aún no se dispone de los resultados de los biomarcadores. O sea, es el paciente que llega a emergencias con signos y síntomas de infarto agudo de miocardio, pero que lamentablemente no tenemos la oportunidad de tener a mano los biomarcadores, pero sí tengo patrón clínico y capaz electrocardiográfico. El tipo 4 es el infarto agudo de miocardio relacionado con la intervención en sala de hemodinamia. El tipo A, con el paciente se le ha generado una angioplastía, ¿sí? Hizo un infarto cuando se le estaba realizando una angioplastía. El tipo B, el paciente hace infarto de miocardio relacionado no con la angioplastía en sí, sino con la presencia de un stent que se coloca después de la angioplastía que se ha obstruido, una trombosis del stent intracoronario. Es el infarto tipo B. Estas serían las dos alternativas del infarto tipo 4, tipo A y tipo B. El tipo 5, relacionado con los intervencionismos cardíacos con cirugía cardíaca. Es el paciente que se opera de bypass coronario, pero que se infarta porque se obstruye el injerto. Entonces aquí tenemos los 5 tipos de infarto agudo de miocardio. El más frecuente es el tipo 1.
90% por la presencia de un trombo intraluminal. Infarto agudo de miocardio, criterios. Clásicamente, presencia de dos de los siguientes criterios. Dolor torácico, angina de pecho, cambios electrocardiográficos que veremos después y la presencia de biomarcadores, elevación enzimática. Los síntomas, dolor torácico, como hemos definido anteriormente, ¿no? Definidos como opresión, tipo ardor, constricción. Fundamentalmente lo opresivo y lo demandante. El inicio es gradual, intensidad variable, mayor de 20 a 30 minutos. Región retroesternal, con irradiación al cuello, mandíbula, hombro izquierdo, asociados a disnea, sudoración, náuseas y vómitos, entre otros síntomas asociados. El dolor anginoso está producido por el miocardio isquémico y no por la porción del corazón ya infartada. El miocardio infartado está muerto y por ende no va a generar dolor. Fíjese las características del paciente, cómo el paciente se toma el tórax y lo más contundente, ¿no? De la forma. Los antiguos semiólogos hablaban, el paciente se agarra a su corazón. Es un dolor opresivo que afecta todo el precordio a nivel retroesternal. En la otra diapositiva estamos viendo un paciente de más de 40, 50 años en la época de invierno, a pesar que está muy abrigado, el paciente sale del restaurante. No sabemos qué estuvo haciendo en el restaurante. Probablemente tomándose un café o probablemente saliendo de cenar. Al salir afuera, dolor torácico, las demandas por la alimentación genera un desbalance entre la oferta y la demanda, más el frío relevante de afuera del restaurante, probablemente esté generando una angina inestable y un infarto agudo de miocardio. Abajito, en la parte derecha inferior, que tenemos un dibujo de Netter, en donde está topografiando, ¿sí? el grupo metamérico de un dolor torácico con irradiación hacia el miembro superior, el borde interno, el borde cubital que llamamos. Bien, el examen clínico debe realizarse un exhaustivo interrogatorio, investigando las características, como ya hemos mencionado anteriormente, y la intensidad del dolor, así también como precisar si el dolor fue de inicio, fue subinstante o es continuo. El examen físico tiene que estar dirigido en búsqueda a los signos de falla cardíaca, de bomba anterógrada o retrógrada. Es importante tener en cuenta los signos de mala perfusión periférica, la presión arterial. No todos los pacientes llegan normotensos, unos llegan hipertensos, otros hipotensos. Muy importante la hipotensión arterial en pacientes coronarios agudos, ¿sí? Aparte se le agrega la mala perfusión periférica y el deterioro del sensorio. ¿Cómo? Vamos a ver después. Auscultamos a un paciente buscando ruidos agregados, buscando compromiso de congestión pulmonar, la presencia de tercero o cuarto ruido con o sin galope, la presencia de un soplo que generalmente estaría dado por una insuficiencia mitral, la presencia o no de ingurgitación yugular y, ¿por qué no?, el signo de Kussmaul, que me está determinando un compromiso de ventrículo derecho, una falla de cavidades derechas. Es importante al examen físico tener en cuenta la sospecha de un infarto inferior. El infarto de cara diafragmática, generalmente dado por coronaria derecha y también por la circunfleja, tiene una triada característica. El paciente llega hipotenso al examen físico con ingurgitación yugular, con pulmones muy limpios, ¿sí? Así que de él no esperemos una placa de tórax para hacer un complemento de diagnóstico. Es importante la detección rápida debido a que además de la reperfusión temprana que debe tener este paciente, es muy importante asegurar una adecuada precarga. Son pacientes que van a necesitar una buena hidratación, porque si no, el paciente se muere por volumen.
falla cardíaca por volumen. Aparte, hay síntomas generales y neurológicos, como la ansiedad y temor a una muerte inminente. Hay inquietud y agitación y sensación de muerte inminente, cansancio extremo y debilidad. Puede haber mareos, puede haber confusión mental, puede haber desorientación o somnolencia, puede haber desmayo o pérdida del conocimiento, haber tenido un cuadro sincopal. Es importante tener en cuenta que no todo dolor torácico con las características ya mencionadas es infarto agudo de miocardio. Hay entidades como la pericarditis y miocarditis que tienen casi similarmente dan ese tipo de dolor. Algunos elementos para el diagnóstico diferencial, por supuesto, hay, pero a veces es muy difícil. ¿Por qué no pensar en el dolor torácico por un taponamiento cardíaco, una miocardiopatía, el síndrome de Takotsubo, una hipertensión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar agudo, el infarto agudo de miocardio, el infarto pulmonar, una neumonía que a veces da características muy particulares de infarto agudo de miocardio, una pleuritis, un neumotórax, atención. Bien, son los diagnósticos diferenciales para determinar, estoy frente a un infarto por enfermedad coronaria o otra entidad que me está haciendo confundir con un infarto agudo de miocardio. Los estudios complementarios están dados por la realización rápida de un electrocardiograma. La placa de tórax no es algo imprescindible, es algo que vea un compromiso pulmonar. Los análisis de laboratorio muy necesarios para determinar frente a qué estado estoy y el ecocardiograma si lo tengo a mano. La electrocardiografía es la exploración básica inicial. Debe realizarse cuando llega el paciente. A veces no tenemos la posibilidad de hacer un electrocardiograma porque estamos atosigados de muchos pacientes emergentes, pero es lo más importante y lo básico para mi conducta de tratamiento y diagnóstico. Él me va a determinar el estado evolutivo del síndrome coronario agudo. Se dice que es más rentable realizar un electrocardiograma en el momento del dolor y se recomienda realizar un electrocardiograma con las 16 derivadas. Todos conocemos que un electrocardiograma tiene 12 derivadas, pero que son las clásicas, ¿no? Pero actualmente se estipula que hay que hacer las 4 extendidas, y las 4 extendidas es para evaluar en la parte posterior del ventrículo izquierdo y la parte derecha del ventrículo, propiamente dicho del ventrículo derecho, con la derivada B7, B8 para la parte dorsal y B3R, B4R para la parte derecha del ventrículo de las cavidades derechas, con la derivada B1. Qué importante el laboratorio, la presencia, la solicitud de biomarcadores. Y aquí vienen muchas controversias, porque a veces hacemos diagnóstico laboratorial, pero no diagnóstico clínico por fisiopatología. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado. Es importante saber de que el primer biomarcador que sale al sistema es la mioglobina. Segundo salen las troponinas y tercero la CPK-MB y por último la LDH. Entonces, entender de que un biomarcador va a estar positivo cuando hay necrosis miocárdica. Pero si no hay necrosis miocárdica, los biomarcadores no van a ser positivos. Y cuando están positivos porque algo falla a nivel de cómo se realizan los análisis de laboratorio. Entonces, troponinas significa la muerte celular. Y la muerte celular está dado por la onda Q. La lesión está dada por el segmento ST y la isquemia por la onda T. Entonces, la onda T de necrosis, el supra o el infra del nivel del ST está dado por la lesión, pero quien va a determinar la necrosis del tejido miocárdico es la presencia de la onda Q, que tiene características muy particulares para el diagnóstico. Bien, esto es una slide muy antiguo, varios años, prácticamente 20 años, pero sigue siendo de utilidad para el diagnóstico. Todo paciente que llega a emergencia con dolor torácico, yo hago mi electrocardiograma. Y voy a encontrar este patrón, como puedo encontrar este patrón. Este patrón con punto JST infradenivelado hacia abajo es un paciente que probablemente venga con una angina inestable,
y probablemente el paciente sea una antesala para un infarto agudo de miocardio si no trato adecuadamente. Más no así este paciente con patrón electrocardiográfico, en donde prácticamente estamos con una lesión miocárdica, que me va a derivar a la necrosis o al infarto agudo de miocardio. Recordar de que este patrón tiene un plan de tratamiento y este patrón tiene otro plan de tratamiento. Por eso es importante. ¿Cómo manejamos en forma aguda a todos los síndromes coronarios? Hay un manejo inicial y un manejo específico. El inicial, el famoso MONA que todos conocemos, dado por el MONA sería la parte analgésica, la utilización de opioides, el oxígeno, que no todos hay que darles, ¿sí? El AN de nitratos, solo si el paciente continúa con dolor y no hubo respuestas a los opioides. Y la AC, que aquí no está, dado por la aspirina. Todos estos elementos tienen indicaciones muy puntuales, ¿sí? Las estatinas. Las estatinas no se le da porque el paciente es dislipidémico, no, se le da como un antiinflamatorio endovascular, o sea, para disminuir el estado inflamatorio que tiene el vaso que está obstruido. Y utilizamos dosis altas de, en este caso, atorvastatina hasta 80 miligramos. En caso que no tengamos atorvastatina, tenemos la rosuvastatina hasta 40 miligramos. ¿Sí? Como acá está puesto. No para disminuir el colesterol, sino porque tienen efectos pleiotrópicos que van a estabilizar la placa y mejorar la tolerancia a la isquemia. ¿Sí? Y la anticoagulación. Dijimos, si es una angina estable, aspirina. Si es inestable, utilizar las heparinas de bajo peso molecular o las aspirinas subcutáneas, ¿no? Los beta bloqueantes, perdón. Los bloqueadores de los receptores IP2 y 12 y de las aspirinas. Aquí en este grupo está el clopidogrel. ¿Sí? Bien, esto sería el tratamiento inicial del síndrome coronario agudo. Estos ítems involucran el tratamiento cuando realizamos la reperfusión. Entonces, es importante, si yo estoy frente a un síndrome coronario agudo, ST no elevado, tengo que tener en cuenta todo lo anterior. Pero si estoy frente a un paciente con un síndrome coronario con patrón electrocardiográfico ST elevado, mi prioridad es reperfundir a nuestro paciente. Y tengo que pensar cómo voy a destapar el vaso obstruido, el vaso culpable. ¿Sí? Y aquí es importante dónde me encuentro. Si estoy cerca de un centro para hacer un cateterismo y hacer una angioplastía y saber si este paciente realiza estudios hemodinámicos. Qué importante, ¿sí? Saber dónde estamos. Bien, qué importante el cateterismo. El cateterismo me va a determinar el grado de lesión de obstrucción. Por ejemplo, aquí tenemos una arteria coronaria izquierda, donde está la flechita. Hay una arteria coronaria que está obstruida casi un 100%, que con el cateterismo, prácticamente, aquí estamos con el cateterismo, hemos inyectado la sustancia de contraste, prácticamente acá hay un stop, pero después que se hace la angioplastía, miren cómo se recupera la arteria que estaba obstruida. Qué importante, ¿sí? Qué importante saber que la obstrucción lo voy a mejorar, hablando con redundancia, mejor con una cineangiocoronariografía que me va a generar una limpieza de la arteria, la colocación de un stent. Y aquí viene la frase, ¿no? Que una obstrucción lo podemos mejorar con un trombolisis. La trombolisis, que es la dilución del coágulo, me va a restablecer el flujo, nada más. Pero una angioplastía me va a, aparte de restablecer el flujo, me va a salvar el músculo cardíaco. Pero fundamentalmente la colocación después de una angioplastía
de un dispositivo que se llama stent, me va a mejorar la sobrevida de la arteria coronaria y, por supuesto, del paciente. O sea, todos tenemos que mirar hacia la angioplastía con stent. Hoy por hoy se utilizan stent endocoronarios con liberación de sustancias, de fármacos, que son los que van a ayudar a tener mayor durabilidad y patencia de este stent. Todo infarto agudo de miocardio tiene complicaciones, la gran mayoría, que tenemos que estar atentos a los infartos. Hola, hola. Cielo, ¿me escuchan o ya se terminó el Zoom? Te escucho, Ya, doctor. bien, bien. Gracias, Cielo. Complicaciones del infarto agudo de miocardio. Bien, siempre es importante englobarlos como complicaciones mecánicas, funcionales, eléctricas, ¿sí? Mecánicas, funcionales y eléctricas. Mecánicas, la extensión del infarto o ruptura del septum interventricular, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o del derecho. Como ustedes ven, las funcionales sería una insuficiencia con compromiso de cavidades izquierdas, ¿no? Pero aquí está dado fundamentalmente por la insuficiencia mitral, generalmente dado por alteración de la coronaria, infarto por parte de la coronaria izquierda. Todo paciente que genera una falla cardíaca izquierda y que le ocultamos un soplo, probablemente esté comprometida la válvula mitral. Es una emergencia quirúrgica. El paciente, si no es llevado a sala de operaciones, el paciente se muere en shock cardiogénico. Qué importante lo que dijimos, las alteraciones eléctricas, que el paciente se muere por fibrilación ventricular. Tener siempre a mano mi cardioversor eléctrico, ¿no? Porque son pacientes que si no mejoramos la isquemia, vamos a tener un paro cardíaco. Entonces, la única manera de revertir la taquicardia ventricular es con cardioversión eléctrica 200 a 300 joules. Qué importante la auscultación del paciente, porque podemos encontrar un soplo y ese soplo puede ser dado por una insuficiencia mitral o por la presencia de una complicación a nivel del septum interventricular, que sería una comunicación interventricular, o por la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Bien, son las complicaciones más importantes a tener en cuenta después de un infarto agudo de miocardio y lo importante es saber qué hacer. Muy bien, pasamos rápidamente a ver los patrones electrocardiográficos por infarto agudo de miocardio. Todos conocemos ya, ¿sí? Lo que significa en el electrocardiograma un latido cardíaco, ¿sí? Doctor, Todos para sabemos, iniciar otra reunión porque ya queda un minuto nada más. ya, entonces cortamos ahí, vamos a otra reunión.